Buenos días a todos. Es maravilloso estar con ustedes, alabar con ustedes. Qué tiempo tan maravilloso. El primer servicio, no sé las canciones que estamos haciendo cada semana, como tal vez ustedes tampoco, pero las últimas dos canciones, dos alabanzas en mi propia historia, como que habló de mí. Y me encanta cuando Dios me habla de esa forma muy personal, en forma que ni lo espero. Eso para mí ha sido una gran mañana. ¿Cómo es para ustedes? Bueno, también contento de que estén con nosotros. Empezamos esta semana, este nuevo año, tercera semana de la palabra de Dios, y la palabra fue equipamiento. ¿Cómo nos podemos equipar para la iglesia? ¿Qué propósitos tiene Dios para prepararnos y ser embajadores de Jesús? Es un reto. Estamos contentos de que tenerlos ahí con nosotros. Hace 2 semanas comenzamos este año hablando de ponerse la armadura de Dios. ¿Se acuerdan? En Efesios dice que seamos fuertes poniéndonos en el Señor su gran poder cuando ponemos la armadura de Dios para que podamos tomar nuestra posición contra planes del diablo. ¿Y cómo nos vestimos? De verdad, de justicia, de paz, de salvación y de la palabra de Dios. En esta serie vamos a ver lo que la historia cristiana ha hablado acerca de disciplinas cristianas espirituales, que son herramientas para estar equipados mientras seguimos ese llamado de Dios. Cómo nos ponemos esa armadura de Dios para continuar creciendo a ser las gentes a los que nos ha llamado. Diferentes personas tienen diferentes listas, diferentes recursos de cómo practicar estas cosas de equipamiento, pero queríamos aprovechar este primer par de meses de equipamiento para hablar sobre el por qué. ¿Por qué tenemos que practicar disciplinas cristianas o estudiar o meditar las escrituras? Si se perdió el mensaje la semana pasada del Pastor Max, le animo a que vaya a YouTube y conéctese y lo vea a la repetición. Fue una hermosa enseñanza sobre por qué nos metemos tanto a la Biblia y a la palabra del Señor. Mucha información. Pero hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Pero por qué? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué confesamos nuestros pecados? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué administramos nuestro tiempo, nuestras finanzas? ¿Y por qué nos sometemos a la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué deberemos hacer? Pero hoy vamos a hablar de esas disciplinas. ¿Y cuál es esta? Es la soledad y el silencio para estar con nuestro Creador. Hay muchas formas y creo que podríamos llenar esta sala los miércoles para hablar las formas del por qué o cómo. Y puede ser parte de estos estudios los miércoles, pero queremos saber los porqués, el por qué. Si entendemos el por qué estas disciplinas espirituales, entonces priorizamos o no las priorizamos mientras salimos de esta vida de Jesús. En otras palabras, ahí aprendemos. Así es que al continuar esta serie, tengan en mente que vamos a retarlo a salir un poco de su zona de confort, una forma que se siente raro tal vez, y le animo a que mientras estamos en esta serie, tome notas de lo que se habla, o todos tenemos teléfono, podemos tomar notas ahí, o puede tomar notas con un lápiz. Hay ciertos puntos que hacemos tal vez usted quiera apuntar estas formas de los porqués. Y puede escribir, también cualquier papel que tenga para apuntar, o puede traer su jornal, su diario y escribir cualquier cosa. Pero tomar notas es muy importante porque Dios le mostrará muchas cosas. Así es que el silencio y la solitud son dos disciplinas diferentes que pueden ser separadas, pero van juntas. Y la belleza es que nos ayudan a que nos relacionemos con otras disciplinas. Max
Habló la semana pasada sobre entrar en un lugar tranquilo a medida que entramos en este libro, la Biblia. Cuando Chantal y yo nos hicimos amigos, éramos estudiantes líderes en la escuela y estábamos en primer año de estudio y era nuestra clase y me acuerdo muy clarito, a principio de año en este equipo de liderazgo tuvimos un retiro llamado Estadía. Fue esto en California y hacíamos este grupo de liderazgo donde encontramos confianza y muchas cosas por el estilo. Además era muy importante porque fue donde Chantal me aceptó después de 5 meses de perseguirlas, o por eso es un lugar maravilloso. Pero una de las experiencias que nuestros líderes organizaron fue que una mañana temprana nos despertaron con ruidos de ollas y sartenes y nos dijeron que empacáramos. Uno de los líderes era un militar y nos despertó temprano y dijo, van a ir de excursión, empaquen su mochila. Estén listos, lleven sus Biblias. Manejamos a una montaña en un sendero. Y al ir en este sendero, como 10 minutos entrando al cerro, al monte, a uno lo separaron, dijeron, busca un lugar ahí solo. Y regresamos por ti al rato. Y todos sorprendidos. Y siguió el grupo, éramos como 20. Y a otro también le dijeron, tú quédate en ese lugar solo. Y lo hicieron con los 20 de nosotros. Nos separaron y nos dejaron solos en la montaña. Y nos dijeron, cuando nos mandaron, que regresarían en 8 horas. Dije yo, 8 horas. 8 horas. Ahora, si ustedes estuvieron aquí hace tiempo, saben que a mí al aire libre las cosas no son mías. Para mí era béisbol, fútbol. Y yo dije en el campamento, ¿qué voy a hacer aquí? Ese no es mi sueño. Me gusta estar en la naturaleza, pero no sabía lo que estaba haciendo. Eso que por primeras 2 horas yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y había cosas que pasaban por mi mente. No sabía qué hacer. Nunca me he limpiado mi trasero con hojas. ¿Qué voy a hacer? 8 horas. Oh, dije esto en el sermón. Uy. Bueno, era algo. En 2 horas estaba perdido, no sabía qué hacer. Pero de repente se me prendió el foco. Se me prendió el foco y dije, estoy aquí, estoy solo. Tengo 6 horas. Y hay tranquilidad, belleza, maravillosa, una montaña maravillosa. Y hay silencio, silencio en la naturaleza. Tal vez debería pasar algún tiempo con Jesús. Y puedo decirles honestamente que las siguientes 6 horas de silencio y soledad en esa montaña fueron probablemente uno de los momentos más significativos e importantes que he tenido en mi vida. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia repito momentos como ese? No muchos, la verdad. Hoy quiero hablar a través de esas disciplinas con ustedes sabiendo muy bien que yo también necesito disciplinas en las que quiero crecer. Yo no hago esto. No voy a la soledad, a la tranquilidad para hablar con Jesús, aparte del ruido del mundo que nos rodea. Primero, quiero hablar de lo que son estas disciplinas y luego vamos a ver el por qué. Y la primera es la disciplina del silencio. Y eso es cuando voluntariamente nos abstenemos de hablar de ciertas metas espirituales. Y ese es buscar un tiempo de silencio voluntariamente, alejarse de ruidos de nuestras vidas. Y puede ser un espacio creado para leer, escribir, orar, lo que sea, cualquier cosa. También podemos tener un voto de silencio. Pero no, la disciplina de la soledad es la práctica voluntaria en la que nos retiramos a la privacidad
con fines espirituales, unos minutos, unas horas o como niños, cuando de veces los niños van a un cuarto y se quedan solos un rato. O puede ser unas horas como yo experimenté en la montaña. O puede ser un fin de semana, un retiro, para encontrar soledad, solitud, silencio, sin interrupciones que nos encontramos al diario, sino estar solo con Dios, para alejarse del ruido. Pero antes de entrar en el por qué, esto no es en contra del compañerismo, ¿no? Necesitamos el compañerismo con las personas, porque sin silencio y soledad somos superficiales. Y sin compañerismo con otras gentes estamos estancados, nos quedamos así. Debe haber equilibrio en nuestras vidas. Y estas disciplinas tenemos que entender que son difíciles de practicar debido a nuestra cultura en la que vivimos, porque nuestra cultura nos condiciona a sentirnos cómodos con ruido, con multitudes, no con silencio y soledad. Es como me gusta ir, por ejemplo, a Casco los sábados de ser pastor. Hay mucho ruido. Donde hay ruido y no hay silencio, nos encanta eso. Si ustedes son como yo, siempre necesitan tener música de fondo para o la televisión o cualquier cosa mientras trabajamos en casa. Pero esto puede ser un desafío, una práctica fundamental si realmente queremos ser embajadores de Jesús en nuestro mundo. Así que vamos a entrar en ese por qué. ¿Cuáles son las razones por las que debemos priorizar las prácticas? Bueno, siempre hay un buen lugar para comenzar con cualquier disciplina espiritual y eso es con Jesús. Así es que, para tomar nota, la primera razón por la que debemos practicar el silencio y la soledad es porque queremos seguir el ejemplo de Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús. Recuerde que Jesús hizo esto muchas veces en un momento importante de su ministerio o antes de una decisión. En el Evangelio de Mateo, ustedes saben la crucifixión, que Jesús tenía a sus discípulos, pero se alejó de ellos un rato para estar solo. Y ahí en Mateo 14 hay una historia de que Jesús alimentó a los 5,000 y después de un ratito se fue e hizo que los discípulos fueran a la barca y que se alejaran. Mientras despedía a la multitud, después de haberlos despedido, subió solo a una montaña para orar. Esa noche envió a la gente alejado porque él tenía o quería tener ese tiempo solo con el Padre. Y recuerden, no se preocupe porque después alcanzó a sus discípulos, porque después fue caminando al agua para hasta su barca. En Marcos 1 también literalmente dice que estaba rodeado de toda la gente de la ciudad mientras ministraba, sanando a gente, sacando demonios. La gente escuchaba todo esto y querían estar cerca de Jesús, lo rodeaban. Y dice ahí en Marcos que muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde oró. Él sabía que necesitaba tiempo a solas, pero si no se levantaba antes de que saliera el sol, no podría encontrar ese tiempo para estar tiempo con el Padre. Yo soy padre de 2 niñas de 5 y 7 años. Y se despiertan a las 7 de la mañana. Y muchos pueden decir, ¿hasta las 7? Bueno, yo creo que las 7 es muy temprano, pero si quisiera tener tiempo en silencio y soledad con Jesús, tendría que levantarme antes de que el sol o mis bellezas se despierten. Yo entiendo eso de Jesús, que quería levantarse temprano, antes de la salida del sol. Yo entiendo ese concepto, claro. En Lucas 4 también dice que al amanecer Jesús salió a un lugar solitario. La gente lo buscaba y cuando llegaron a donde estaba trataron de evitar que los dejara. Ahora, muchos no somos tan importantes como Jesús, que siempre andamos con un gran grupo de gente siguiéndonos por la calle.
Eso era regular para Jesús. Podemos imaginarnos cómo hubiera sido para Jesús. La gente clamaba por su ayuda con todas necesidades, lo cual él podía cumplir. Pero por eso Jesús tenía muy buenas razones para escaparse a un lugar solitario, para orar, para estar con el Padre a solas, separado del ruido, del caos, de todo eso. Así es que la lección que podemos tomar de esto es que para ser como Jesús debemos de ser disciplinados, encontrar tiempo en solitud y en silencio para encontrar esa fortaleza de esos momentos. Y sobre todo veamos lo que dice en Salmos 26, estad quietos y sabed que yo soy Dios. En otras palabras, estar prestos a escucharlo. Y su ejemplo, hay otra razón, aparte de la primera, que la segunda razón es para escuchar mejor la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios. Y esta es una razón obvia. Escuchar las voces de Dios, del ruido. Para escuchar la voz de Dios. Hay una historia en Primera de Reyes donde Elías está teniendo un tiempo con el Señor y el Señor le dice, sal y párate en el monte en la presencia del Señor porque está a punto de pasar. Y un viento poderoso desgarró las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero tampoco estaba el Señor ahí. Después hubo un incendio, pero en el fuego Dios no estaba ahí. Pero después escuchó un susurro muy suave y Elías se cubrió la cara con su capa y salió a escuchar. ¿Sabe cuál es el lugar más difícil para escuchar la voz de Dios? Donde hay ruido, es muy difícil. Ahora Dios puede romper el ruido para hablarnos, pero hay momentos para eliminar las voces del mundo, para poder escuchar sin distracciones la voz de Dios. Especialmente porque muchos de nosotros probablemente necesitamos darnos cuenta de que tenemos una adicción al ruido. Está en todas partes. Ahora, porque lo ponemos ahí nosotros también. Los ruidos de distracciones, de música, de tantas cosas que llenamos nuestro mundo. Ahora, esta semana estaba escuchando mi mensaje con música y con adoración. Estaba escuchando música, adoración, no metálica, pero tenía que llenar el vacío ese. Pero me doy cuenta de que ese soy yo, que siempre siento un lugar, espacio y quiero llenarlo con ruido. Y yo mientras probaba el mensaje pongo música. Y yo creo que muchos entienden mi situación. Había un pastor aquí en Estados Unidos llamado Jonathan Edwards, conocido por predicar con fuego y con calor. Pero su esposa Sara tenía esta hermosa relación con Dios y él estaba escribiendo de su esposa. Y este hombre amaba al Señor y predicaba, pero hablando de su esposa, dijo que ella, al hablar de ella, decía que a ella casi no le importaba nada excepto la meditación en Dios. Le encantaba estar sola, caminando en el campo y en los árboles y parecer que siempre tenía alguien a su lado con el que hablaba. ¡Wow! ¿Se imaginan? Tener esa relación con Jesús para poder estar solo y practicar en silencio con Dios, en silencio, en la solitud. Hay una tercera razón del por qué debemos practicar solitud y silencio. Soledad y silencio es para adorar a Dios. Ahora, adorar no es cantar, no es hacer ruido ni hablar palabras, sino muchas veces consiste en una quietud. Y en esa quietud concentrarse en Dios. Por eso en Sofonías dice, guarda silencio delante del Señor, porque el día del Señor está cerca. De a veces adorar en silencio porque nuestro corazón está lleno de amor por Dios, por ese gozo que nos trae y le alabamos. Pero de a veces estamos silencios porque el mundo es un caos y los problemas, las circunstancias a las que enfrentamos es muy grande y no sabemos qué decir.
Y si habláramos o dijéramos algo, seríamos hipócritas. Es mejor estar quietos en adoración, solamente con Dios y su presencia. Y esto nos lleva a la cuarta razón por la que debemos practicar silencio y soledad. En esa solitud podemos ser restaurados física y espiritualmente. La cuarta razón, física y espiritualmente. Y en Marcos 6 habla justamente de que después de los ministerios se reunieron con Jesús y le informaron todo lo que habían hecho y enseñado. Porque tanta gente venía, iba, no tenían tiempo ni de comer. Y Jesús les dijo, vengan conmigo. Solos vamos a ir a un lugar tranquilo a descansar. Y se fueron todos a una barca, a un lugar solitario. Y a veces hablamos de mantener el domingo, de guardar el domingo y encontrar descanso en silencio y soledad. Para entrar en un lugar tranquilo, ahí podemos encontrar restauración en nuestras almas. Pero si muchas veces nuestro mundo está agitado o estamos estresados, tenemos que encontrar descanso en esa solitud y en esa quietud. Hay una quinta razón por la que debemos practicar el silencio, y ese es para ganar perspectiva, para ver mejor las cosas. Si nos sentimos perdidos, si usted se sienta perdido, perdida, inseguro, insegura acerca de su fe o de su vida, vaya a un lugar tranquilo, pase un tiempo a solas con Dios y pídale su perspectiva para ver qué es lo que tiene que hacer en su vida. Porque muchas veces nuestro panorama, nuestras perspectivas, la forma en que vemos el mundo no funciona. Pero en silencio encontramos esto. Hay una sexta razón, descubrir la voluntad de Dios, y tal vez lo principal, porque los creyentes eligen tener tiempo de silencio y soledad con Dios, porque necesitamos discernir la voluntad, esa voluntad de Dios. Porque a veces necesitamos justamente eso, discernir su voluntad en nuestras vidas. En Lucas 6, Jesús habla sobre estos. Cuando un día salió a una montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, que los designó apóstoles. Jesús estaba a punto de elegir a sus discípulos y hizo esto, salió a la montaña y oró al Padre para tomar decisión. ¿Sabe lo que Dios quiere que hagamos? ¿Sabe lo que Dios quiere que tú hagas, que usted haga? Cambiar carrera, llamado al ministerio, plantar una iglesia, ir al campo misionero. Queremos plantar una iglesia en Dubái. ¿Alguien quiere ir allá? ¿O al campo misionero de nuevo? ¿O a dónde? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué camino seguir? A menudo nos hace Dios su voluntad en público y nos aclarece eso, pero hay veces que lo hace en privado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida, para nuestra vida? Hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay muchas otras razones por las que debemos practicar silencio y soledad. Y eso es la otra y la razón, el por qué buscar esa disciplina de silencio y solitud. Ahora, reconozco que muchos tal vez no tengan esa relación con Jesús. Y esta última razón es para practicar el silencio y la soledad. ¿Para qué? Para buscar la salvación de Jesús. Para buscar esa salvación de Jesús no es solamente para los no cristianos, sino también para los cristianos. Porque parte de la realidad es que tenemos cosas con las que lidiamos en nuestra vida. Tenemos vergüenza, tenemos pecados, tenemos tantas cosas. Pero en el tiempo de silencio, pidámosle que se muestre a nosotros ahí y que nos salve. Hay muchas circunstancias en las que nos enfrentamos.
Pero ¿de qué circunstancia nos puede salvar Dios? ¿Cuáles son los pecados de nuestra familia, de nuestra lucha, de problemas en familia, en el trabajo, salud física, emocional? ¿Cómo Dios puede mostrarse? En el libro de Lamentaciones, Jeremías dice que el Señor es bueno con los que tienen esperanza en Él. Con el que lo busca, es bueno esperar tranquilamente la salvación del Señor. Y es bueno que un hombre lleve el yugo mientras es joven, que se siente solo en silencio porque el Señor le ha puesto ese yugo sobre él. Estudiarse a uno mismo a la luz de la palabra de Dios y revisar cuidadosamente la condición de uno, examinando todos nuestros pecados internos, externos, y usando todas las pruebas que nos dan las Escrituras, sería maravilloso. Sería un ejercicio muy saludable, pero cuán pocos nos atrevemos a pasar por eso. Ahí están las 7 razones, el por qué es bueno pasar en solitud, en la presencia de Dios, enfrentarnos a la realidad de nuestras vidas. Aún, ¿cómo podría afectarnos aún en nuestra muerte, nuestro futuro? Deberíamos tomar pasos para implementar estos pasos en nuestra vida. Y Jesús se mostraría en nuestras vidas. ¿Cuál es el estado de tu alma? ¿Cuál es el estado de su alma, de nuestra alma? ¿Estamos dispuestos a preocuparnos lo suficiente para que Jesús nos hable en ese tiempo de solitud, de silencio? Y les prometo esto, que cada vez que apartan tiempo y espacio para estar con Jesús, Él siempre se aparece para nosotros. Siempre. Siempre se aparece. Mientras cerramos en este tiempo de oración, ustedes saben que siempre el pastor de alabanza viene con música y le dije a ella que no se presente ahorita. También a Matt allá atrás que no pusiera música ni nada, sino que en silencio cerremos este servicio. Que tengamos este tiempo de solitud. ¿Para qué? Para orar y poner unos minutos. Pasar unos minutos en silencio con Dios, con el Señor. Si usted no quiere quedarse, está libre de retirarse si gusta. Está bien, puede irse, pero quietamente, respetando a la gente que está orando ante el Señor. Señor, te damos gracias por estar presente con nosotros, Señor. Estoy agradecido, Señor, porque nos diste ejemplo de por qué tenemos que pasar tiempo estratégico en la presencia de ruido y en la presencia de Dios en silencio, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos nosotros, Señor, ese deseo de seguir tu ejemplo, de hacer una vida disciplinada como la tuya que podemos practicar. Vamos a hacer un tiempecito, Señor, y buscar solitud y tranquilidad para estar en esa relación más cerca contigo, Señor. Gracias, Señor. Damos esta oportunidad antes de entrar a este tiempo de silencio y solitud y presentando como siempre a todos aquellos que quieren entregar su vida a Jesús y que nunca ha sido salvo, pero hoy quiere dar su vida a Jesús. Damos la oportunidad, este momento, que si quiere entregar su vida a Cristo, solamente levante su mano y diga, yo soy ese. Ya veo esa mano levantada. Gracias, maravilloso. ¿Alguien más? Sí, ya veo esa otra mano. Ya veo esa otra mano. Es una decisión muy importante, muy importante. Sí, ya veo esa otra mano. Maravilloso. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, oramos, Señor, de que este momento las personas que levantaron su mano, que se están comprometiendo a seguirte, Jesús, llénalos con tu Espíritu, Señor, y dales a saber qué tan importante esa relación contigo es, Señor, de que la vida que
viene es importante y esa decisión fue muy importante. Gracias, Señor. Y ahora en ese tiempo de silencio, esté abierto para escuchar lo que Dios le dice. Y muchos si gustan irse, está bien. También les recuerdo a los que me escuchan en español, es el último momento que voy a hablar porque vamos a estar en silencio, pero les recuerdo que este viernes tenemos nuestra reunión de grupo a las 6:30 viernes aquí. Les esperamos. Gracias.